Hola pioneros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. Hoy con el audiolibro del libro Niño Rico, Niño Listo, cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida por Robert T. Kiyosaki. Capítulo número 9. Los niños aprenden jugando. Un día mi padre y yo observábamos a dos gatitos que jugaban. Estaban mordiéndose mutuamente el cuello y las orejas, clavándose las uñas y gruñían, y ocasionalmente se pateaban uno al otro. Si no hubiéramos sabido que estaban jugando, hubiera parecido que estaban peleando. Mi padre inteligente dijo, los gatitos se están enseñando uno a otro habilidades de supervivencia que vienen codificadas en sus genes. Si alguna vez dejáramos a estos gatos en libertad y no los alimentáramos nunca más, las habilidades de supervivencia que están aprendiendo como gatitos los mantendrían vivos en la naturaleza. Ellos aprenden y conservan esas habilidades mediante el juego. Los humanos aprendemos de la misma forma. Aptitudes de supervivencia financiera para el mundo real. Una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer fue cerrar mi fábrica y despedir a 35 empleados fieles. Escribí sobre esa ordalía personal durante los años 70 en otro libro. Tuve que cerrar mi fábrica porque no pude enfrentar más la competencia con Asia y con México. Mis costos de mano de obra y los costos para dar cumplimiento con las regulaciones gubernamentales eran demasiado altos. En vez de combatir a la competencia, es que imagínate lo que estoy diciendo, decidí unirme a ella, lo que provocó que mi fábrica fuera trasladada a otro país. Yo gané, pero mis empleados perdieron. Cuando la gente me pregunta por qué escribo sobre dinero cuando no necesito hacerlo, a menudo pienso en el día en que tuve que despedirme de mis empleados, y esa es cuánta razón necesito. Cuando cerré la fábrica, yo estaba pagándoles a mis trabajadores menos de $3,5 por hora. Hoy en día, 24 años después, esos mismos trabajadores estarían ganando apenas un poco más de $5 por hora, o el salario mínimo. Es posible que incluso hubieran recibido aumentos de sueldo, pero no creo que estos le hubieran servido mucho. Las únicas habilidades de supervivencia que hubieran desarrollado, incluso si hubieran ganado más dinero, consistirían en ir a otro trabajo, trabajar duro y tratar de ganar más dinero. Como mi padre rico me enseñó, el dinero por sí solo no te vuelve rico. De la misma forma en que un empleo seguro y confiable no necesariamente lo hace usted sentir seguro. Con el fin de sobrevivir y sentirse seguras desde el punto de vista financiero, las personas necesitan desarrollar sus habilidades de supervivencia financiera antes de entrar al mundo real. Si no tienen esas habilidades, el mundo real tiene otras lecciones sobre el dinero que quiere enseñarle a su hijo. Y hoy en día eso incluye al sistema escolar. No solo ocurre que los jóvenes están abandonando la escuela con deuda de tarjetas de crédito, sino además muchos dejan la escuela con la deuda correspondiente a sus préstamos escolares. Es importante enseñar a su hijo acerca de la administración del dinero tan temprano como sea posible. La mejor manera de enseñar esas habilidades consiste en jugar con sus hijos, porque parece que es mediante el juego como Dios o la naturaleza quisieron que todos los jóvenes aprendieran, incluso los pequeños gatitos. Diviértase enseñándole a su hijo a ser rico. Yo aprendí mucho de mi padre rico acerca del dinero porque él hizo que el aprendizaje fuera divertido. Siempre hacía juegos y no trataba de retacarme información a través de mi garganta. Si yo no quería aprender algo, él me dejaba pasar alguna otra cosa que me interesara, o hacía que aquello que trataba de enseñarme fuera más interesante. Generalmente tenía algo tangible del mundo real, algo físico para que yo lo viera, lo tocara y lo sintiera, como una parte de la lección. Y lo que era más importante, él no intentó quebrar mi espíritu. En vez de ello, alentó que mi espíritu se fortaleciera y no se debilitara. Cuando yo cometí un error, me desafiaba a que aprendiera una lección en vez de darme la respuesta correcta. Él tenía paciencia para enseñarme con cariño. Hizo su mejor esfuerzo para sacar a la luz el niño inteligente que había en mi interior. En vez de percibirme como incompetente, lento o etiquetarme como si tuviera una discapacidad para el aprendizaje, debido a que me tardaba más en comprender algo. Me enseñó de acuerdo a mi propio programa de aprendizaje y mi deseo de aprender, y no conforme a la necesidad de que yo pasara una prueba. Definitivamente no estaba preocupado porque yo compitiera contra otros chicos por las mejores calificaciones, como lo están muchos padres de familia. Mi padre inteligente me enseñó de una manera muy similar. Los maestros necesitan ayuda. El sistema educativo actual no permite que los maestros enseñen de esa manera, ni permiten que los maestros tengan el tiempo necesario para darle a cada niño la atención que éste necesita.
El sistema quiere que los maestros movilicen a los niños a lo largo de una especie de programa de producción en masa. El sistema escolar es una fábrica que funciona de acuerdo con el programa de producción de la fábrica y no conforme al programa del aprendizaje. Muchos maestros han tratado de cambiar el sistema, pero como dije anteriormente, el sistema de educación es como un cocodrilo, una criatura diseñada para sobrevivir y no cambiar. Esa es la razón por la que la tarea que realizan en casa los padres e hijos es tan importante, más que la tarea escolar que los niños llevan al hogar. Yo escuché decir a un profesor de una importante universidad que decía, sabemos, al momento que el niño tiene 9 años, si tendrá o no un buen desempeño en nuestro sistema. Sabemos si el niño tiene las cualidades que deseamos y si es lo suficientemente inteligente para manejar los rigores de nuestro sistema. Desafortunadamente no contamos con un sistema alternativo para los niños que no hayan sido diseñados para participar en nuestro sistema. Cuando yo era niño, mi casa estaba llena de gente que formaba parte del mundo de la educación, muy buenas personas. Cuando yo iba a casa de mi padre rico, su casa estaba llena de gente del mundo de los negocios. Esas también eran muy buenas personas, pero yo podía advertir que no necesariamente eran la misma gente. Permítase tener también un buen inicio. Cuando yo estaba creciendo, mucha gente me preguntaba si iba a seguir los pasos de mi padre para convertirme en maestro. Cuando era niño, recuerdo que decía, de ninguna manera, yo voy a ingresar a los negocios. Años después he descubierto que en realidad amo la enseñanza. En 1985 comencé a enseñar negocios e inversión a los empresarios, y me gustó mucho. Disfruto porque enseño mediante el método por el que aprendo mejor. Yo aprendo mejor por medio de los juegos, la competencia cooperativa, las discusiones en grupo y las lecciones. En vez de castigar por los errores, aliento a que se cometan los errores. En vez de pedir a los estudiantes que presenten pruebas individuales, pido a los participantes que presenten las pruebas en equipo. En vez de silencio, el salón es un ambiente ruidoso por las discusiones y la música de fondo de rock and roll. Es decir, las acciones primero, en segundo lugar los errores, las lecciones en tercer lugar y en cuarto la risa. En otras palabras, utilizo un método opuesto a la enseñanza del sistema escolarizado. Enseño de la misma forma en que mis dos padres me enseñaron en casa. He descubierto que muchas personas prefieren aprender de esta manera y he ganado mucho dinero como maestro, cobrando frecuentemente miles de dólares por estudiante. He aplicado los estilos de enseñanza de mis dos padres, con las lecciones de mi padre rico sobre dinero e inversión. He descubierto una profesión a la que juré que nunca ingresaría. Es posible que me encuentre en la profesión de la enseñanza, pero atiendo a las personas que aprenden de la mejor manera que yo aprendí. Como dicen en los negocios, encuentre un nicho y llénelo. Yo encontré un gran nicho y una de personas que deseaban que la educación fuera divertida y excitante. Al crear esta, al crear esta compañía educativa a mediados de la década de 1980, mi esposa Kim y yo buscábamos a otros instructores que amaran la enseñanza de la misma manera que nosotros. Nuestro primer requisito era encontrar instructores exitosos en el mundo real, y a quienes también les gustara enseñar. Dichos individuos son difíciles de encontrar. En el mundo real existe mucha gente a quien le gusta enseñar, pero muchos de ellos no tienen éxito en los negocios, el dinero y la inversión. Existe también gente que es buena en el dinero y los negocios, pero que no son buenos maestros. La clave era encontrar gente que fuera buena en ambas cosas. Estudiantes ingeniosos. Tuve el privilegio de estudiar con un hombre llamado Dr. R. Buckminster Fuller. Uy, fue madre, apellido. Perdón, pero no sé cómo leerlo. Se le conoce como el estadounidense con mayores logros en nuestra historia, debido a que nadie tiene más patentes que él. A menudo se le llama el genio amigable de nuestro planeta. Es reconocido como un gran arquitecto por el Instituto Americano de Arquitectos, a pesar de que no era un arquitecto. La Universidad de Harvard a menudo se refiere a él como uno de los graduados más destacados, aunque Fuller nunca se graduó en Harvard. Fue expulsado en 2 ocasiones y nunca terminó sus estudios. Durante una de las semanas en que estudié con él, dijo, los estudiantes serán genios si el maestro sabe de qué está hablando. Nuestro trabajo no era encontrar a un maestro, nuestro trabajo era encontrar personas que supieran de qué estaban hablando y alentarlos a enseñar. Volverse inteligente al enseñar. Más allá del placer de la enseñanza y de ganar dinero al hacerlo, descubrí algo aún más benéfico que la inversión y el dinero. Me di cuenta de que yo aprendía mediante la enseñanza. Cuando yo enseño, tengo que indagar muy adentro de mí mismo para encontrar las lecciones que la clase necesita.
He aprendido mucho sobre la interacción de los participantes conforme compartimos nuestras opiniones y descubrimos datos personales. Debido a ese fenómeno, recomiendo que los padres dediquen tiempo a enseñar a sus hijos, porque los padres de familia frecuentemente aprenden aún más. Y si el padre de familia desea mejorar su situación financiera, una manera consiste en buscar nuevas ideas financieras y transmitírselas a su hijo. Busque nuevas ideas financieras antes de enseñar a sus hijos sus viejas ideas sobre el dinero. Muchas personas tienen problemas financieros porque usan antiguas ideas financieras, a menudo transmitidas por sus padres. Pueden enseñar esas mismas ideas sobre el dinero a sus hijos. Eso quizá explica por qué los pobres permanecen en la pobreza y la clase media se hunde más frecuentemente en las deudas después de graduarse en la escuela. Ellos hacen lo que aprendieron de sus padres. Por lo tanto, una de las mejores maneras de aprender algo es enseñar lo que usted quiere aprender a otros, como enseñan en la escuela dominical, da y recibirás. Mientras más tiempo invierta usted personalmente en la enseñanza de sus hijos sobre el dinero, más inteligentes se volverán todos ustedes. 3 pasos de aprendizaje. Mi padre rico me enseñó 3 pasos para el aprendizaje acerca del dinero. Paso número 1. Dibujos sencillos. Mi educación comenzó con dibujos sencillos de líneas, con énfasis en la comprensión de las definiciones. Este es el mismo cuadro que vimos en el capítulo número 8, que son 2 cuadrados partidos a la mitad cada uno. El primer cuadro, uno de sus mitades es ingreso, la segunda es gasto. El segundo cuadrado, una de sus mitades es activo y la segunda mitad es pasivo. Paso número 2. Juego. Como dije antes, yo aprendo mejor al hacer algo, así que durante muchos años mi padre rico, a manera de juego, nos hizo llenar estados financieros. En ocasiones, cuando jugábamos al Monopolio, hacía que utilizáramos nuestras casas verdes y unos del rojo, y los apuntáramos en nuestros estados financieros. Paso número 3. La vida real. La vida real comenzó para Mike, y para mí alrededor de los 15 años, cuando tuvimos que llenar nuestros estados financieros y someterlos a consideración de mi padre rico, como haría cualquier buen maestro. Él los calificó. Nos mostró lo que estábamos haciendo bien y lo que necesitábamos mejorar. Yo he continuado mi educación y mis estados financieros en la vida real por cerca de 40 años. ¿Cómo comenzar a enseñar a su hijo acerca del dinero? Yo recomiendo que muchos padres comiencen en el paso número 2. A pesar de que mi padre rico me hizo iniciar en el paso número 1, los dibujos de líneas, yo sería muy cuidadoso al llevar a la mayoría de los niños a abstracciones mentales como las declaraciones de ingresos y las hojas de balance. Cuando utilizo esos dibujos con algunos adultos, sus ojos se ponen vidriosos. De hecho, yo posiblemente no hablaría del paso número 1 hasta que tuviera la certeza de que el niño tiene interés o está listo para aprender conceptos como estos. A mí me enseñaron de la manera señalada en la lista porque yo era curioso, por lo que esta fue la secuencia que mi padre rico escogió para mí. Yo suelo recomendar que se comience con el juego de Monopolio. He notado que a algunos niños realmente les gusta, mientras que otros niños practican el juego pero no están realmente interesados en el tema. Muchos de mis amigos que son inversionistas o empresarios me dicen que también han jugado Monopolio por horas y han quedado fascinados con él. Sin la fascinación, yo no obligaría a los jóvenes a abordar el tema del dinero, la inversión y mucho menos los estados financieros. Cash flow para niños. En 1996, luego de desarrollar el juego Cash Flow 101, que es un juego de mesa que enseña los principios de los estados financieros a los adultos, la respuesta del mercado indicó que se necesitaba un juego similar para los niños. A fines de 1999 presentamos Cash Flow para niños. Nuestros juegos de mesa son los únicos juegos que enseñan a los niños los principios fundamentales de los estados financieros, la boleta de calificaciones del niño después de que abandona la escuela y la administración del flujo de efectivo. Utilizado en las escuelas. Un maestro muy innovador de Indianápolis, Indiana, Dave Stempf, comenzó a utilizar Cash Flow 101 en las clases de la escuela preparatoria, con tremendo éxito. De hecho, advirtió que el juego cambió las actitudes ante la vida de muchos de sus estudiantes. Un estudiante en particular del que nos habló Dave está a punto de abandonar la escuela debido a las malas calificaciones y sus inasistencias constantes. Jugar Cash Flow logró una gran diferencia en su vida, en palabras del propio estudiante. Pasé de ser una persona desordenada, por ejemplo, fumaba marihuana, me emborrachaba, etc., a ser un estudiante preparatoriano muy enfocado y decidido, con ambiciones de ser algún día tan exitoso como el hombre cuyo juego estoy practicando. Y además, del que estoy aprendiendo.
No recuerdo mucho de los primeros días, pero recuerdo que jugaba Cash Flow. Era un juego maravilloso que llevó los conceptos de ganar dinero a una realidad. Para mí, en esa época, expresando ideas de simplicidad, o sea, acá como inventar ahí, expresando ideas de simplicidad y genio. El juego me ha abierto las puertas como no lo ha hecho ninguna otra cosa en mi vida hasta el momento. Me dio una razón para ir a la escuela y el deseo de participar. Desde que he jugado este juego he ingresado al consejo estudiantil, donde soy tutor de estudiantes de la escuela secundaria. Y les transmito ideas expresadas en Cashflow. Y me convertí en el presidente del Congreso Juvenil del Condado de Marion. He asumido un papel de liderazgo en la Academia de Finanzas. Logré el primer lugar en la competencia DK del Estado y he competido nacionalmente. Fundé un club japonés y BPA en nuestra escuela y actualmente con la cooperación de nuestros inversionistas estoy trabajando en la construcción del centro comunitario del lado oeste en mi propia comunidad. Como puede usted ver, me he dado nuevas energías para conducir mi éxito. De la misma forma, mis calificaciones, mi actitud y mi estilo de vida han cambiado considerablemente. Ahora miro hacia el futuro con deseo de aprender y enseñar todo el que quiera aprender, todo lo que yo sé. En ocasiones usted arroja los dados y eso cambia todo. Al señor Kiyosaki le doy gracias y mis felicitaciones. Algún día usted verá los resultados de todo lo que hace y espero ser uno de los primeros en demostrar que sus métodos funcionan y funcionan bien. Esto se ha convertido casi en un lugar común, pero como resume con exactitud mi historia, dos caminos se separan en el bosque. Yo tomé al menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Todo lo que puedo responder a este estudiante es, wow, qué joven tan impresionante. Constituye para mí un gran honor saber que nuestros productos sirvieron para ayudar a este joven a cambiar la dirección de su vida de manera tan positiva. El apoyo de Dave Stephen no termina allí. Cuando escuchó acerca del desarrollo de Cashflow para niños, aportó otra idea innovadora. Además de tener un grupo de muchachos entre 16 y 18 años especialistas en Cashflow 101, estableció un programa mediante el cual los estudiantes de preparatoria acudieron a las escuelas elementales para enseñar a los niños entre 7 y 9 años Cashflow para niños. Los resultados fueron espectaculares. En primer lugar, la maestra de escuela elemental estaba encantada de tener aproximadamente 8 estudiantes de preparatoria que le ayudaran durante una tarde. Cada estudiante de preparatoria jugará Cashflow para niños con 4 estudiantes de la escuela elemental, en vez de una maestra para 30 alumnos. La proporción fue de 1 a 4. Y nuevamente los resultados fueron espectaculares. Los niños de la escuela elemental se divirtieron mucho, así como los muchachos de la preparatoria. El aprendizaje fue mucho más personal y específico. Tanto los estudiantes de la preparatoria como los de la escuela elemental aprendieron mucho en ese breve periodo. Los maestros presentes estaban emocionados con el trajín del aprendizaje activo, en vez de la monotonía de la lección o el ruido del caos. Existía el sonido de un aprendizaje divertido y muy enfocado. Cuando el juego terminó, todos los niños dijeron, ¡oh, juguemos otra vez! Un atractivo adicional. Algo más ocurrió que yo no había previsto. Un atractivo adicional. Cuando los estudiantes de la escuela preparatoria se marchaban, muchos de los niños más pequeños corrieron a abrazar a sus nuevos maestros o a estrechar sus manos. Estos niños de la escuela elemental presentaban una nueva conducta. En vez de algunos de los estudiantes más cuestionables, que tienen gran parte de la publicidad y la atención hoy en día, los alumnos de Dave Stephen estaban bien arreglados, se comportaban bien, eran brillantes y estaban enfocados tanto en su educación como en su futuro. Cuando los estudiantes de la escuela preparatoria decían adiós a los niños de la escuela elemental, pude sentir que los niños más pequeños estaban observando a sus nuevos maestros, posiblemente diciéndose a sí mismos, quiero ser como ellos. Cuando observé a los jóvenes estudiantes que decían adiós, recordé mi infancia y recordé algunos de los adolescentes que me influenciaron. Durante 2 horas, esos niños de la escuela elemental tuvieron la oportunidad de interactuar con modelos de conducta muy positivos, en vez de modelos de conducta más cuestionables con los que pueden entrar en contacto fuera de la escuela. Los comentarios de los estudiantes de preparatoria. Cuando pregunté a los estudiantes de preparatoria qué habían ganado con ese ejercicio, sus comentarios fueron los siguientes. Realmente descubrí que disfruto al enseñar. Quizá considere dedicarme ahora a la enseñanza como profesión. Aprendí mucho al enseñar a los niños pequeños. Cuando tengo que enseñar, aprendo mucho más. Me sorprendió lo rápido que pueden aprender los niños. En casa trataré a mis hermanos y a mis hermanas más jóvenes de manera diferente. Comparto con usted esos comentarios porque estoy asombrado de que los estudiantes de preparatoria puedan ser tan maduros. Currículum en nuestra página de internet. Dave Stephen es director de una de nuestras academias patrocinada por National Academy Foundation.
También nos ayuda escribiendo el currículo para uno de los maestros del juego Cashflow 101, de acuerdo a los requerimientos del salón. Resumen del paso número 2. De manera que la clave del paso número 2 es divertirse, jugar y comenzar a despertar el interés en el aprendizaje sobre el dinero, la administración del dinero y los estados financieros. Al ver la pirámide del aprendizaje en el diagrama siguiente, usted puede ver cómo el aprendizaje puede ser más efectivo, debido a que un juego es una herramienta educativa tangible. Involucra los cuatro puntos principales de la pirámide del aprendizaje. Como tal, en un capítulo anterior yo les había explicado que es un rombo en los cuatro ángulos como tal. En cada uno de ellos tiene un elemento. En uno de ellos hay aire, en el otro hay agua, el otro está fuego y el otro está tierra. Los juegos le dan a quienes aprenden más fácilmente con actividades físicas una oportunidad igual de aprender junto a los niños que son buenos al aprender con actividades mentales o mediante la abstracción. Involucra las emociones porque es divertido y excitante. Los juegos de mesa utilizan dinero falso en vez de dinero verdadero, así que los errores son menos dolorosos emocionalmente. Muchos adultos dejan la escuela con miedo de cometer errores, especialmente errores financieros. Los juegos permiten que los estudiantes de todas las edades cometan errores fiscales y aprendan de ellos sin la pena de perder dinero real. Si usted apoya las ideas de Rudolf Steiner sobre el cambio que tiene lugar a los 9 años, entonces un niño que sabe que puede sobrevivir financieramente tendrá más confianza y será menos dependiente de la idea de la seguridad en el trabajo o la seguridad financiera. El niño puede ser menos susceptible de hundirse más profundamente en una deuda de consumo cuando sea adulto. Lo que es más importante, aprender cómo manejar el dinero y cómo funcionan los estados financieros puede reforzar la confianza en sí mismo del niño, conforme se prepara para enfrentar el mundo real. Los juegos han sido utilizados durante siglos. Muchos de los juegos que se adquieren en las tiendas hoy en día son juegos de entretenimiento. Sin embargo, durante siglos se han utilizado los juegos con fines educativos. La realeza los utilizaba para enseñar a sus hijos del arte del pensamiento estratégico, utilizando el ajedrez. El juego se utilizaba para preparar a los hijos antes de la posibilidad de que tuvieran de encabezar un ejército en una guerra. El backgammon también fue utilizado para enseñar pensamiento estratégico. Alguna vez leí que la realeza reconocía la necesidad de ejercitar sus cuerpos al igual que sus mentes, y los juegos constituían la forma en que se ejercitaban sus mentes. Ellos deseaban que sus descendientes pensaran en vez de que memorizaran las respuestas. Hoy en día, aunque no necesariamente estamos capacitando a nuestros hijos para que vayan a la guerra, necesitamos enseñar a nuestros hijos a pensar de manera estratégica respecto al dinero. El juego de ajedrez y los juegos de cash flow son similares, en tanto se trata de juegos que no tienen respuesta. Son juegos diseñados para hacer que usted piense de manera estratégica y planifique el futuro. Son juegos que tienen un resultado diferente cada vez que los practica. Con cada movimiento o cambio, la estrategia inmediata debe cambiar, con el fin de tener un plan de trabajo de largo plazo. Los juegos ayudan a su hijo a ver el futuro. Un día, mientras jugaba Monopolio, mi padre rico hizo un comentario interesante que nunca olvidé. Señalando a uno de los costados del tablero, dijo: ¿Cuánto tiempo crees que me demoré en adquirir todas las propiedades de ese lado del tablero y colocar hoteles rojos en él? Tanto Mike como yo nos encogimos de hombros. No comprendimos cuál era el propósito de la pregunta. ¿Quieres decir en el juego?, pregunté. No, dijo mi padre rico. Quiero decir, en la vida real. Hemos estado jugando por cerca de 2 horas. Yo finalmente poseo todas las propiedades de ese lado del tablero y tengo hoteles rojos en ellas. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo creen que eso tardó en la vida real? Nuevamente Mike y yo nos encogimos de hombros. A los 11 años de edad teníamos poca experiencia en cuanto a tiempo tardaban las cosas en la vida real. Aún estábamos en la escuela. Ambos mirábamos el lado del tablero de mi padre rico y pudimos ver 6 hoteles rojos monopolizando ese lado. Sabíamos que cada vez que nos aproximáramos a esa parte del tablero había muchas posibilidades de que tendríamos que aterrizar en alguna de sus propiedades y tendríamos que pagarle mucho. No lo sé, dijo finalmente Mike. Yo considero que cerca de 20 años, dijo mi padre rico. «¿20 años?», exclamó Mike y yo. Para un par de adolescentes 20 años era una cantidad inimaginable. Los años pasan rápidamente, dijo mi padre rico mientras iniciaba su siguiente lección. Mucha gente deja que esos años pasen y nunca comienzan. Repentinamente tienen más de 40 años y a menudo están hundidos en la deuda, y tienen niños que están listos para ir a la universidad. De manera que muchos nunca comienzan a pasar la mayor parte de sus vidas trabajando
duro por el dinero, hundiéndose profundamente en la deuda y pagando cuentas. 20 años, repetí. Mi padre rico asintió con la cabeza y dejó que asimiláramos la idea. Finalmente dijo, su futuro comienza hoy, mirándome. Dijo, si tú haces lo que tu padre está haciendo, que es trabajar duro para pagar sus cuentas, terminar dentro de 20 años a partir de ahora donde él se encuentra actualmente. Pero 20 años, me quejé. Yo quiero volverme rico rápido. Y eso mismo quiere la mayoría de la gente, dijo mi padre rico. El problema es que la mayoría de la gente simplemente hace lo que le enseñaron, que es ir a la escuela y luego obtener un trabajo. Eso se convierte en su futuro. La mayoría trabaja por 20 años y no tendrá nada que mostrar después de todos esos años de trabajo. O podemos jugar este juego por 20 años, dijo Mike. Mi padre rico asintió. Niños, ustedes escogen. Este puede ser un juego de 2 horas, pero también podría ser su futuro por los próximos 20 años. Además, esos 20 años serán 20 años de disfrute, y luego de ello se podrán retirar. Nuestro futuro es hoy, dije tranquilamente, mientras miraba los 6 hoteles rojos de mi padre rico. Mi padre rico asintió. ¿Es solo un juego o es su futuro? Un retraso de 5 años. En la guía para intervenir de mi padre rico, comienzo con mi regreso de Vietnam y luego finalmente cuando fui liberado del cuerpo de marines en 1974. Yo había planificado comenzar mi plan de 20 años en 1969, el año en que me gradué de la academia, pero la guerra en Vietnam ocasionó un retraso de 5 años en mis planes de comenzar a jugar el juego en la vida real. En 1994, exactamente 20 años después de comenzar el juego, mi esposa y yo adquirimos uno de nuestros grandes hoteles rojos y nos retiramos. Yo tenía 47 años de edad y ella tenía 37. El juego Monopolio me permitió ver hacia mi futuro. El juego había comprimido 20 años de educación en 2 horas. La ventaja que yo tuve. Creo que la ventaja que tuve sobre los demás niños que también jugaban Monopolio fue que comprendí la declaración de ingresos y la hoja de balance, es decir, los estados financieros. Yo sabía la diferencia entre activos y pasivos. Y yo sabía la diferencia entre negocios y acciones, además de obligaciones. En 1996 desarrollé mi juego de mesa Cash Flow para que sirviera como un puente entre Monopolio y el mundo real. Si a usted o a su hijo le gusta el juego de Monopolio y está interesado en crear un negocio o invertir, entonces mis juegos son la siguiente etapa en el proceso educativo. Mis juegos educativos son un poco más difíciles y pueden tardar un poco más en aprenderse y dominarse, pero una vez que usted los ha aprendido, también puede ver su futuro en solo unas horas. Sus estados financieros son las calificaciones de la vida real. Como decía frecuentemente mi padre rico, mi banquero nunca me ha pedido ver mi boleta de calificaciones. También decía, una de las razones por las que la gente tiene dificultades financieras es que abandona la escuela sin saber qué cosas son los estados financieros. Los estados financieros son fundamentalmente para la riqueza. Un aspecto fundamental para crear y conservar una gran riqueza son los estados financieros. Usted tiene estados financieros, sin importar si lo sabe o no. Un negocio tiene estados financieros. Una propiedad de bienes raíces tiene estados financieros. Antes de que usted adquiera una acción de la compañía, se recomienda que analice los estados financieros de la compañía. Los estados financieros son fundamentales en todos los aspectos relacionados con dinero. Desafortunadamente, la mayoría de la gente abandona la escuela sin saber qué son los estados financieros. Esa es la razón por la que, para la mayoría de la gente, el monopolio es solo un juego. Yo desarrollé mis cash flow para enseñar a las personas interesadas qué cosa eran los estados financieros, cómo se usan y cómo esas personas pueden asumir el control de su futuro mientras se divierten. Mis juegos son el puente entre el monopolio y el mundo real. En las siguientes páginas verá ejemplos de estados financieros utilizados en cash flow para niños y de estados financieros usados en Cash Flow 101 y 202, que son los juegos utilizados para enseñar a los adultos. Usted podrá advertir que aunque ambos son estados financieros, uno es ligeramente más adecuado para las mentes de los niños que se acercan a la juventud. En conclusión, el paso número 2 es la parte más importante del aprendizaje. Es importante que lo aprenda al mismo tiempo que se divierte. Es mucho mejor aprender mientras se divierte que aprender acerca del dinero por medio del temor a perderlo. En vez de que el dinero se relacione con la diversión y la emoción, a menudo escucho a los padres reforzar el miedo y los pensamientos negativos en lo que se refiere al dinero. La razón más frecuente de discusión en los hogares actualmente es acerca del dinero. Un niño aprende a asociar el miedo y la ira con el dinero. En muchos hogares un niño aprende que el dinero es escaso y difícil de conseguir y que usted debe trabajar duro para ganarlo.
Eso es lo que yo aprendí cuando estaba en casa con mis padres. Cuando estaba con mi padre rico, aprendí que ganar dinero es solo un juego y que él se divertía jugando el juego. Yo escogí que el dinero fuera un juego en mi vida y decidí divertirme mientras jugaba el juego. En los siguientes capítulos abordaré el paso número 3, que incluye ejercicios más vinculados con la vida real, o debo decir, con el dinero real, que usted puede utilizar con sus hijos, para prepararlos para el mundo real. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho el audiolibro. A mí me gustó, como siempre. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y seguirme en estos audiolibros. Y sin nada más que decir, pioneros, hasta la vista.